Muy buenas tardes, ingeniero. A continuación vamos a dar paso al video del paper grupal. Nosotros correspondemos al grupo A. Esta sección cuenta con los datos personales de cada uno de los integrantes. En resumen, la determinación de la acidez en vinos mediante valoración potenciométrica es un método analítico utilizado para medir la cantidad de ácido presente en una muestra de vino. Este proceso implica el uso de un electrodo de potenciométrico y el titulante automático para añadir una solución alcalina de la concentración conocida. Este paper se hizo con el objetivo de realizar una comparación entre la titulación clásica que conocemos a comparación de la potenciométrica. Esta se realizó mediante 3 muestras de vino diferentes, donde el volumen del valorante tuvo diferencias en los 2 métodos. Este método nos permite monitorear el cambio de pH en las 3 diferentes muestras. Bien, continuando con la introducción de esta práctica experimental, tenemos que primero que el vino es el resultado de la fermentación alcohólica de la uva, que contiene principalmente agua y etanol. Su acidez proviene de los ácidos presentes en la uva y generados durante la fermentación. La acidez del vino se mide como la suma de todos los ácidos y esta incluye la acidez volátil, que es causada por el ácido acético, y la acidez fija. Aquí veremos la determinación de la acidez total, fija y volátil de las muestras de vino, en la cual vamos a utilizar la valoración ácido-base con indicador químico y potenciométrico. Según Lima, en la industria vinícola, la medición y el control de la acidez son procesos fundamentales para garantizar la calidad y la consistencia de los productos del vino, especialmente del producto final. Los enólogos y enólogas utilizan este dato para ajustar el perfil de sabor y la estructura del vino durante el proceso de vinificación, así como para tomar decisiones sobre la maduración y el embotellado. En el caso de la determinación de la acidez en las muestras de vino, la valoración potenciométrica se utiliza para medir el punto final de la reacción entre la base valorante de la concentración que conocemos y los ácidos presentes que se van a encontrar en el vino. El punto final de la reacción se detecta midiendo los cambios en el potencial eléctrico de la solución, que ocurren cuando se alcanza la neutralización completa de los ácidos presentes. Esto según Koch. Y eso sería la introducción. A continuación, mi compañera va a seguir con el trabajo de la explicación de esta práctica experimental realizada. A continuación, en este apartado tenemos el objetivo de la actividad. Este recalca dominar las habilidades prácticas en el manejo potenciométrico para comprender los principios teóricos detrás del análisis del mismo y desarrollar un procedimiento para la valoración de la acidez en distintas muestras de vino blanco, asegurando así la precisión y la reproducibilidad de los resultados. Como materiales utilizados para la experimentación tenemos una bureta, un cristalizador, un embudo de vidrio, un matraz aforado de 500 mililitros, matraz de Schellenmeyer, pipeta de vidrio, pipeta aforada, probeta, varilla de vidrio, vaso de precipitado, vidrio reloj, granatario, electrodo combinado de pH, pinza de bureta, placas calefactoras, soporte valorador potenciométrico y baño de ultrasonidos. Como reactivos y compuestos tenemos lo que es el etanol, el agua destilada, las muestras de vino, el hidróxido de sodio, hidrógeno ftalato de potasio y fenoltaleína. Para la metodología, en primera instancia, vamos a tomar varias precauciones, entre ellas la manipulación del hidróxido de sodio y asegurarnos que el electrodo se encuentre completamente sumergido en la solución. Para la preparación de disoluciones, en el caso de la disolución de hidróxido de sodio, se pesarán 2 gramos de hidróxido de sodio y se disolverán en agua destilada. Esta se transferirá a la solución de un matraz aforado y se completará el volumen con agua destilada hasta el enrase. Para la disolución de fenoltaleína, se tomarán 0.05 gramos de fenoltaleína y se las disolverá en 50 mililitros de etanol y posteriormente en 50 mililitros de agua destilada. Para la estandarización de hidróxido de sodio, 0,1 molar. Se disolverá 1 gramo de hidrogenotalato en agua destilada en un matraz Schellenmeyer. Se agregará posteriormente hidróxido de sodio desde la bureta hasta que la solución adquiere un tono rosa utilizando fenoltaleína como indicador. Se repetirá la valoración al menos 2 veces para obtener la concentración precisa del hidróxido de sodio. Para la determinación de acidez total se tomará una alícuota de vino y se valorará con hidróxido de sodio, estandarizando utilizando fenoltaleína como indicador. Se repetirá al menos 2 veces observando que el enturbimiento para vino tinto y el cambio persistente de color rosa para el vino blanco. En la determinación de acidez fija se tomará una alícuota de 20 mililitros de vino desgasificado y se evapora al baño María hasta obtener una consistencia aceitosa. Después de agregar 10 mililitros de agua destilada, llevar nuevamente a sequedad. Posteriormente, disolver el residuo en aproximadamente 100 mililitros de agua destilada, transferir a un matraz Schellenmeyer y valorar de la misma manera para la acidez total, repetir al menos 2 veces. Para la valoración potenciométrica, tomar una alícuota de 20 mililitros de vino desgasificado y valorar esta con hidróxido de sodio, estandarizar utilizando un valorador potenciométrico. Para la acidez fija, se evaporará una alícuota de vino desgasificado al baño María hasta obtener una consistencia aceitosa, disolver en agua destilada y transferir en un vaso de precipitado. Evaluar utilizando la solución de hidróxido de sodio estandarizada mediante un valorador potenciométrico equipado con un electrodo combinado de pH. Para el apartado de resultados y discusión tenemos el cálculo de la normalidad del hidróxido de sodio estandarizado. Como podemos ver, aquí, como se realizó en práctica una titulación, nosotros podemos encontrar esta normalidad relacionando el punto de equivalencia del hidróxido de sodio con el punto de equivalencia del hidrógeno ftalato de potasio, donde encontramos, después de un despeje de fórmulas, que el número de moles de hidróxido de sodio va a ser el mismo que el número de moles del hidrógeno ftalato de potasio.
podemos dividir el 1 gramo que se tomó del hidrógeno oftalato de potasio para su peso molecular, que es de 204,22 gramos mol. Y así obtenemos en moles 4,897 por 10 a la menos 3 moles. Esto, en una fórmula de la normalidad, podemos encontrar que este número de moles previamente calculado dividimos para el volumen consumido del hidróxido de sodio y multiplicamos por los equivalentes. En este caso, hemos obtenido que la normalidad es de 0,099. Se muestran además las fórmulas para encontrar la acidez total en gramos sobre litro de ácido tartárico, donde la fórmula nos indica que G es el volumen del hidróxido de sodio gastado. Esto multiplica la normalidad del hidróxido de sodio que ya ha sido calculada por un factor que es el 0,075 por 1000, y esto se divide para el volumen de la muestra que se tituló. Asimismo tenemos la acidez fija, la cual nos indica gramos sobre litro de ácido sulfúrico. En este caso lo único que cambia sería el factor, que es 0,040, y la acidez volátil de gramos sobre litro de ácido acético. Posteriormente a ello, con las fórmulas se ha calculado tanto los valores de acidez de la muestra de vino blanco con la valoración con indicador químico, asimismo con valoración potenciométrica. Tenemos los mililitros de hidróxido de sodio gastados, la acidez total, acidez fija y acidez volátil que se han encontrado, como se pueden ver. La interpretación de estos cálculos se deben regir a que la mayoría de vinos deben estar en ciertos rangos, donde la acidez total nos indica que debe estar en un rango de 5,5 a 8,5, la acidez fija de 3,5 a 6,5 y la acidez volátil por debajo del 0,8. De acuerdo con las tablas presentadas, podemos observar las diferencias que hay, siendo que un método de valoración potenciométrica es mucho más exacto y se puede decir que es un método cuantitativo, mientras que la valoración de un método tradicional, como lo es con un indicador químico, tiende a ser mucho más inexacto, debido a que esto puede atribuirse a factores relacionados como la luz o la coloración, sensibilidad del ojo humano y la experiencia del analista. En general, nosotros podemos mencionar que los resultados obtenidos mediante estas valoraciones nos indican que cada una de las acidez que se ha encontrado, o sea, tanto total, fija y volátil, se encuentran dentro de los parámetros aceptables para los vinos blancos y los vinos tintos. Además de ello, se ha realizado un cálculo estadístico para tanto valoración con indicador químico como con potenciómetro de los 3 grupos de trabajo, en donde encontramos que las valoraciones con el potenciómetro tienen menos desviación estándar y menos varianza de muestra, como se pueden observar en las tablas. De un lado tenemos 0,44 para desviación y 0,19 para varianza, mientras que para el indicador químico encontramos una desviación estándar mucho más elevada, como es 1,74, y la varianza de muestra es de 3,05. Como punto 5 tenemos el cuestionario. En la primera pregunta nos pregunta, comparando ambos métodos de valoración, ¿cuál es más preciso y cuál es más rápido? Entonces tenemos que la valoración potenciométrica tiende a ser más precisa, de modo que la valoración potenciométrica se registra el potencial eléctrico durante la titulación, lo que permite detectar con más precisión, mientras que la valoración con un analito se titula con un titulante hasta que se produce un cambio de color, lo que puede ser bastante rápido. En conclusión, la valoración potenciométrica suele ser más precisa, pero más lenta, mientras que la valoración por indicador químico es más rápida, pero menos precisa. Como pregunta 2 tenemos, ¿por qué es necesario calentar las muestras de vino a baño María antes de calcular la acidez fija? Calentar las muestras de vino a baño María antes de calcular la acidez fija nos ayuda a garantizar los resultados que sean más precisos y reproducibles, ya que al eliminar el dióxido de carbono disuelto, este va a aumentar la solubilidad de los componentes y va a facilitar el proceso de titulación, ya que se reduce su viscosidad y asegura una valoración confiable de su acidez. Punto 3 tenemos, encuentra las diferencias de acidez en los distintos vinos. ¿A qué se pueden ser debidas estas diferencias? Las diferencias en la acidez en los vinos utilizados pueden ser atribuidas a que los vinos blancos pueden tener altos niveles de ácido tartárico, mientras que los vinos tintos suelen tener cantidades elevadas del ácido málico. Mientras que los vinos blancos tienden a tener mayor nivel de acidez. La percepción de acidez puede variar, tanto por otros factores, así como los taninos, su proceso de vinificación y la presencia de ácidos volátiles. En la pregunta 4 dice, a la vista de los resultados obtenidos, ¿crees que algunas de las muestras de vino proporcionadas se han conservado en malas condiciones? En vista de los resultados que hemos obtenido en cuanto a la acidez, podemos decir que las muestras no se encontraban en malas condiciones, aunque esto no se puede concluir directamente, ya que también se debe a otros factores como la evaluación sensorial del vino, su apariencia, su aroma y sabor, así también considerar su historial de almacenamiento y manipulación. En este punto, el punto número 6, tenemos la conclusión del paper. Para se recalca que se dominó el manejo del valorador potenciométrico a través de la práctica constante para determinar así la acidez total, volátil y fija por medio de los indicadores visuales e instrumentales. Esto con el fin de tener resultados precisos y reproducibles, proporcionando información para la evaluación de la calidad y las características organomentales del vino blanco utilizando la práctica de laboratorio.